El aroma a café recién colado se mezclaba con el olor a jabón de coco cuando María del Carmen Fernández empujó la puerta de la tienda de don Oliverio aquella mañana de agosto de 1947. El sol todavía luchaba por atravesar la niebla fría que bajaba de la sierra, y ella necesitaba hilo negro para terminar el vestido de luto de doña Geralda. Sus pasos eran ligeros sobre el suelo de madera gastada, y ya tenía la monedita de cobre lista en la palma de la mano cuando escuchó el silencio. No era un silencio cualquiera, era ese silencio pesado, cargado, del hipo que hace que la piel se erice y el estómago se apriete. Las tres mujeres que estaban cerca del mostrador, doña Inés, doña Zulma y la comadre Josefa, habían dejado de hablar en el momento exacto en que ella entró. Giraron el rostro con esa lentitud intencional, estudiada, y María del Carmen sintió el peso de las miradas cayendo sobre ella como plomo derretido. «Buenos días», dijo ella, con la voz firme a pesar de la opresión en el pecho. Doña Inés resopló alto, girando la cara hacia un lado como si hubiera sentido un mal olor. La comadre Josefa susurró algo al oído de doña Zulma y las dos rieron, esa risa baja maliciosa que no tenía nada de alegría. Don Oliverio, detrás del mostrador, limpiaba el mismo vaso por tercera vez, con los ojos clavados en el trapo, como si fuera la cosa más fascinante del mundo. «Don Oliverio», llamó María del Carmen, manteniendo la cabeza erguida. «Necesito un carrete de hilo negro, por favor». El viejo comerciante finalmente levantó la vista, pero antes de que pudiera responder, doña Inés soltó una carcajada alta, áspera. «¿Hilo negro? Claro que es hilo negro. Es ahí solo viste luto, luto por el vientre que nunca va a crecer». El corazón de María del Carmen se disparó. Conocía a esas mujeres desde que nació. Había crecido jugando con sus hijos, había cosido los vestidos de primera comunión de sus nietas, pero en los últimos 3 años, desde que enviudó de Toñito sin dejar ningún hijo, se había convertido en otra cosa a los ojos de ellas. Algo menor, algo roto. «No les hagas caso, María», murmuró don Oliverio, tomando finalmente el carrete. La lengua del pueblo dice la verdad», cortó doña Zulma, golpeando la mano en el mostrador. «Mujer que no da hijos no sirve para nada, es árbol seco, es tierra que no da fruto. Es castigo, solo puede ser eso». ¿Castigo de qué? María del Carmen escuchó su propia voz salir más alta de lo que pretendía. ¿De qué soy culpable, doña Zulma? ¿De haber nacido así? ¿De haber perdido a mi marido? ¿De despertar todos los días y trabajar hasta que los dedos sangren para no pedir limosna a nadie? Si te está gustando esta historia real del interior, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Y activa la campanita. La comadre Josefa dio un paso al frente, con los ojos pequeños brillando con una crueldad fría. «Culpable de querer lo que no puedes tener. Ya hemos oído hablar, ¿sabes? Que le tienes echado el ojo al viudo Genaro. Que andas yendo a su hacienda, cosiendo la ropa de los niños. ¿Crees que no lo sabemos?» La sangre subió al rostro de María del Carmen. «Yo trabajo, coso para quien me paga. ¿Qué hay de malo en eso?» «Lo que hay de malo», escupió doña Inés las palabras como si fueran piedras, «es que quieres poner la mano en una familia que no es tuya. Esos niños necesitan una madre de verdad, no una». Una, habla». María del Carmen sintió las lágrimas quemar, pero no dejó caer ninguna. «Di lo que quieres decir. Di que soy seca, que soy una mujer a medias, que no valgo nada. Habla». El silencio que cayó fue peor que las palabras. Doña Inés le dio la espalda con un gesto de desprecio. Doña Zulma negó con la cabeza como quien mira algo irremediablemente perdido. La comadre Josefa dio una sonrisita venenosa. «No hace falta que yo hable», dijo en voz baja, venenosa. «Todo el mundo ya lo sabe. Hasta Genaro lo va a saber, tarde o temprano. Un hombre derecho como él no va a querer mezclarse con una mujer maldita.
Ya perdió una esposa. No va a querer otra que ni hijos puede darle. María del Carmen tomó el carrete que don Oliverio había dejado en el mostrador. Puso la moneda al lado y salió sin mirar atrás. Pero apenas la puerta se cerró tras ella, escuchó las carcajadas. Altas, burlonas, sin ninguna piedad. La calle de tierra batida estaba vacía a esa hora de la mañana. La niebla aún cubría las montañas a lo lejos, y el frío cortaba a través del chal fino que usaba sobre los hombros. María del Carmen caminó rápido, con la cabeza baja, los ojos fijos en sus propios pies descalzos. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo rojo. Cuando llegó a su casita, 2 habitaciones de adobe cubiertas de tejas, un patio minúsculo con 3 gallinas y un viejo naranjo. Finalmente dejó caer las lágrimas. Se sentó en el umbral de la puerta, con el carrete de hilo apretado en la mano, y lloró. Lloró por la humillación, por el desprecio, por la soledad que pesaba sobre sus hombros como un fardo de piedra. Pero más que nada, lloró porque era verdad. Se había encariñado con aquel trabajo en la hacienda Santa Cruz de Genaro. Había comenzado a esperar las mañanas de los jueves, cuando él venía a buscar la ropa lista y a traer nuevas para remendar. Se había sorprendido pensando en sus ojos serios, en su voz grave, en la forma firme pero gentil con la que trataba a sus hijos. Y eso estaba mal. Tenía que estar mal, porque ella no tenía nada que ofrecer a un hombre como aquel. Lo que ella no sabía es que en ese exacto momento, a 7 kilómetros de allí, en la hacienda Santa Cruz, Genaro Méndez estaba escuchando los mismos chismes. Pero su reacción sería muy diferente. La hacienda Santa Cruz ocupaba una zona generosa de tierras buenas para el ganado y el café, con una casa principal de paredes blancas, un porche ancho y un patio inmenso donde el café se secaba al sol. Genaro lo había heredado todo de su padre, y había transformado la propiedad en una de las más prósperas de la región a través del trabajo duro y la honestidad. Era un hombre de palabra, conocido por pagar a tiempo y tratar bien a los trabajadores. Aquella mañana, estaba en el corral revisando una vaca que había parido, cuando escuchó las voces de las lavanderas cerca del tanque. Normalmente no prestaba atención a las conversaciones ajenas. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse, pero el nombre que escuchó lo hizo detenerse. A María del Carmen, pobre mujer, la están masacrando en la tienda. Era la voz de Benita, una lavandera anciana que trabajaba para él desde hacía 20 años. ¿Masacrada por qué?, preguntó Quiteria, más joven, mientras golpeaba la ropa contra la piedra. Pues por causa de él mismo. Benita bajó la voz, pero no lo suficiente. Las comadres dicen que ella quiere atrapar al patrón, que se le está insinuando, que quiere ser la madre de sus niños. Dijeron nombres muy feos. Genaro sintió la rabia subir como agua hirviendo. Soltó la cerca que estaba reparando y caminó hasta el tanque con pasos pesados. Las 2 lavanderas se asustaron cuando lo vieron. Don Genaro, no sabíamos que el señor estaba cerca. ¿Qué historia es esa? Su voz salió más grave de lo normal. ¿Qué nombres le dijeron a doña María del Carmen? Benita tragó saliva. Ah, patrón, usted sabe cómo son las mujeres chismosas. Habla. La vieja lavandera miró a Quiteria, y luego de vuelta al patrón. Dijeron que es seca, que no sirve para nada, que es una mujer a medias porque no puede tener hijos. Doña Inés hasta dijo que era un castigo, que una mujer así trae mala suerte. La mandíbula de Genaro se tensó, se quedó en silencio por un momento largo, con las manos cerradas en puños, los ojos fijos en algún punto distante. Cuando finalmente habló, su voz estaba fría como el hielo. Benita, Quiteria, van a volver al pueblo ahora mismo, y van a difundir un mensaje mío. Para doña Inés, para doña Zulma, para la comadre Josefa, y para quien más tenga la lengua larga. Digan lo siguiente. Genaro Méndez manda decir que la próxima persona que hable mal de doña María del Carmen tendrá que responder ante él, personalmente. Las 2 lavanderas abrieron mucho los ojos. Pero patrón, comenzó Benita.
No hay peros. Doña María del Carmen es una mujer honesta, trabajadora, que nunca le hizo mal a nadie. Si ella cose para mí y para mis hijos, es porque yo pagué por eso. Es trabajo honesto. Y no voy a dejar que un grupo de lenguas venenosas destruya el nombre de una mujer decente. Pero las comadres van a decir que el señor la defiende porque... Quiteria dejó la frase en el aire. ¿Porque qué? Habla. La chica bajó la mirada. Porque al señor le gusta ella. Genaro se quedó quieto por un instante. El viento de la mañana mecía las ramas del árbol de mango cerca del tanque, y un pájaro cantaba en algún lugar. Cuando respondió, su voz era más baja, pero firme como la roca. ¿Y si me gusta? Eso es problema de quién. Pero no es eso lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es el respeto. Y en esta tierra, mientras yo tenga voz, nadie va a humillar a una mujer trabajadora por no poder tener hijos. Eso es cosa de gente ignorante, cruel, y no lo acepto. Dio la espalda y volvió al corral, dejando a las dos lavanderas boquiabiertas. Pero el mensaje fue dado, y en menos de 2 horas, ya corría de boca en boca por todo el pueblo de San Sebastián del Río. María del Carmen estaba inclinada sobre la mesa de costura, con los ojos rojos, pero las manos firmes, pasando la aguja por el vestido de luto, cuando oyó el golpe en la puerta. Era mediodía, el sol calentaba el techo de zinc, haciendo que la casita fuera caliente como un horno. «Está abierto», gritó ella, sin levantar la vista del trabajo. La puerta crujió y oyó pasos pesados, de botas. Cuando levantó la cabeza, se llevó un susto. Genaro Méndez estaba parado en el umbral de la puerta, con el sombrero de cuero en las manos, llenando todo el hueco con su altura y sus hombros anchos. La luz del sol detrás de él creaba una silueta casi irreal. Don Genaro se levantó tan rápido que la silla casi se volcó. «Disculpe, pensé, no esperaba. ¿El señor quiere alguna cosa?» Él entró despacio, quitándose el sombrero completamente, sus ojos serios recorriendo la casa minúscula. Había orden allí, simplicidad pero orden. Los pocos muebles estaban limpios. Había un florerito en la ventana y pilas organizadas de telas y ropas para coser ocupaban una esquina. «Doña María del Carmen», dijo él, su voz grave resonando en la pequeña casa. «Vine aquí por lo que pasó esta mañana en la tienda». El corazón de ella se desplomó. Entonces los chismes ya habían llegado hasta él. Ya lo habían envenenado todo. Sintió las mejillas arder de vergüenza. «Don Genaro, puedo explicarlo. Yo no hice nada malo, se lo juro. Solo estaba comprando hilo, y ellas empezaron a decir cosas horribles. Pero yo nunca tuve intención de...» «Lo sé», la interrumpió él, dando un paso al frente. «Sé que la señora no hizo nada malo. Por eso vine aquí». María del Carmen parpadeó confundida. «¿Cómo?» Genaro colocó el sombrero sobre la mesa de costura y la miró directamente a los ojos. Su mirada era intensa, seria, pero había algo protector allí, algo firme. «Mandé un recado a doña Inés, a doña Zulma, a la comadre Josefa y a todo el mundo que tenga la lengua larga en esta tierra. Dije que la próxima persona que hable mal de usted tendrá que responder ante mí, personalmente». El silencio que cayó fue absoluto. María del Carmen sintió que le flaqueaban las piernas. Parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿El señor? ¿El señor hizo qué?» La señora oyó bien. Genaro cruzó los brazos sobre su pecho ancho. «No voy a permitir que maltraten a una mujer honesta, trabajadora, que nunca le hizo mal a nadie. Lo que pasó hoy fue crueldad pura, y no lo acepto». «Pero don Genaro», la voz de ella salió temblorosa, «usted no entiende. Ahora van a hablar más todavía. Van a decir que el señor me defiende porque me importo con usted». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire caliente de la casa. María del Carmen sintió que el mundo giraba. Se agarró al borde de la mesa para sostenerse. «Usted no puede decir eso», susurró ella. «Usted no puede. Yo no puedo. Yo no valgo».
¿No valgo qué? La voz de él se volvió más dura. ¿Quién dijo eso? ¿Aquellas mujeres? Ellas no saben nada de usted. No saben de su trabajo, de su dignidad, de cómo usted se levanta todos los días y lucha para sobrevivir con la cabeza en alto. Dot. Pero ellas tienen razón en una cosa. María del Carmen sintió que las lágrimas volvían. Yo no puedo dar hijos a ningún hombre. ¿Y usted? Usted tiene 3 niños que necesitan una madre. Necesitan a alguien que pueda darles hermanos, que pueda continuar su familia. Yo no puedo dar eso. Genaro dio otro paso hacia ella. Ahora estaba tan cerca que María del Carmen podía sentir su olor a cuero y tierra. Podía ver las hebras de cabello gris en sus sienes. Podía ver la determinación ardiendo en aquellos ojos oscuros. ¿Cree usted que a mí me importa eso? Debería importarle, dijo ella, con la voz quebrada. A todo hombre le importa. Es lo que hace que una mujer sea mujer de verdad. Es lo que... No, portó él, firme. Eso es lo que esas víboras le dijeron a usted. Pero no es verdad. Una mujer no vale por su vientre. Vale por su carácter, por su corazón, por su fuerza. María del Carmen negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. Usted dice eso ahora, pero con el tiempo cambiará de idea. Verá que necesita. Perdí a mi esposa hace 2 años, dijo Genaro, su voz volviéndose más baja, más ronca. La perdí a ella y al bebé que cargaba. Fue lo más doloroso que he vivido. Y desde entonces he criado a mis 3 hijos solo, con la ayuda de mi tía, hasta que sus ropas empezaron a estar demasiado gastadas. Y la tía sugirió que llamara a una costurera. Hizo una pausa, sin apartar nunca los ojos de los de ella. Cuando usted llegó a la hacienda por primera vez, hace 6 meses, vi a una mujer callada, seria, que apenas levantaba la vista del suelo. Pero vi también la forma en que trató a mis hijos. Con cuidado, con atención. Cómo midió a cada uno con paciencia. Preguntó qué colores les gustaban. Sonrió cuando mi hijo más pequeño dijo que quería botones de estrella en la camisa. ¿Y usted puso botones de estrella, doña María del Carmen? Los puso, aunque no le pagaron por eso. María del Carmen se acordaba. Pedrito, el menor de 6 años, tenía ojitos brillantes y una sonrisa desdentada. Él había hablado de los botones de estrella con tanto entusiasmo que ella no había podido resistirse. Había buscado en todos sus botones guardados hasta encontrar 3 con forma de estrella, pequeñitos pero perfectos. Desde entonces, continuó Genaro, espero los jueves. Espero para traer la ropa, para buscar la que está lista, para escucharla hablar con esa voz baja sobre telas y costuras. Mis hijos preguntan por usted. Pedrito quiere saber cuándo va a volver la señora de los botones. Antonio, el del medio, dijo que quiere aprender a coser como usted. Y Teresita, mi niña de 10 años, me preguntó si usted podía enseñarle a hacer punto de cruz. El corazón de María del Carmen latía tan fuerte que podía escucharlo. Don Genaro, no sé qué va a pasar entre nosotros, dijo él, con voz firme pero gentil. No sé si usted siente lo que yo siento, pero sé una cosa. No voy a dejar que nadie la humille. No voy a dejar que esas mujeres crueles destruyan a alguien que admiro. Alguien que yo... Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas. Alguien a quien quiero proteger. Terminó. Alguien a quien quiero conocer mejor. Alguien que tal vez, algún día, pueda ser más que la costurera de mis hijos. María del Carmen no podía dejar de llorar. Pero ahora eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que ella ni sabía nombrar. Era como si una mano gigante hubiera aflojado la presión en su pecho, permitiéndole respirar por primera vez en 3 años. ¿Cómo? Si sus quedan de su casa, si lo que va a decir el pueblo. Genaro tomó el sombrero de la mesa y se lo puso de nuevo. En la puerta se giró una última vez. A mis hijos ya les agrada usted. Mi familia aprenderá a respetar a quien yo elija respetar. Y el pueblo, bueno, el pueblo tendrá que tragárselo. Porque Genaro Méndez no baja la cabeza ante los chismes.
y no va a dejar que nadie pise a quien él ha decidido proteger. Salió, dejando la puerta abierta. María del Carmen vio su silueta contra la luz del sol, montando en el caballo con movimientos seguros. Antes de partir, él gritó: «¡Ay! El jueves vengo a buscar las camisas, como siempre», y se fue al galope, levantando polvo rojo del camino. María del Carmen se quedó allí parada, con las lágrimas aún mojando su rostro, el corazón latiendo desbocado. Por primera vez en 3 años, sintió algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. Pero lo que ella no sabía es que aquel acto de defensa del hacendado Genaro había encendido una hoguera de rabia en el corazón de las mujeres del pueblo. Y cuando mujeres poderosas, acostumbradas a controlar todo y a todos a través del chisme y el juicio, se sienten desafiadas, no descansan hasta destruir el objeto de su odio. La guerra apenas había comenzado, y tras bambalinas de esa guerra, un secreto esperaba en la sombra, un secreto sobre el pasado de María del Carmen, un secreto que cuando saliera a la luz lo cambiaría todo, absolutamente todo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Quiero saber de dónde son. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. En menos de un día, todo San Sebastián del Río sabía que el hacendado Genaro Méndez había dado un ultimátum público en defensa de María del Carmen Fernández, la viuda estéril. Las reacciones fueron explosivas. En la tienda de don Oliverio, doña Inés golpeó con la mano en el mostrador con tanta fuerza que hizo temblar los frascos de dulces. ¿Quién se cree que es ese hombre? ¿Rey? ¿Emperador? ¿Ya no podemos decir lo que pensamos en nuestra propia tierra? Doña Zulma negó con la cabeza, con los labios apretados en una línea fina. Es ella. Esa mujer le puso un hechizo. No hay otra explicación. Un viudo respetable como Genaro, con 3 hijos que criar, involucrándose con una mujer seca, hay algo raro en eso. La comadre Josefa, la más venenosa de las 3, sonrió con malicia. Déjenmelo a mí. Voy a descubrir qué esconde esa María del Carmen. Toda mujer tiene sus trapos sucios, y cuando descubra los suyos, ni Genaro podrá defenderla. Mientras tanto, en la casa minúscula de María del Carmen, ella pasaba la aguja por la tela, con manos que temblaban levemente. Cada puntada era un intento de calmar el torbellino dentro de su pecho. Genaro había hecho aquello por ella. Se había puesto entre ella y los lobos. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba un hombre como él defendiendo a una mujer marcada como ella? La respuesta llegó el jueves siguiente, cuando apareció para buscar las camisas. El sol estaba alto y caliente cuando María del Carmen escuchó el trote del caballo. Se limpió las manos en el delantal, se alisó el cabello recogido en un moño simple y fue a abrir la puerta. Genaro estaba bajando del animal con esa forma segura, firme, que lo hacía parecer aún más grande de lo que ya era. «Doña María del Carmen», saludó, quitándose el sombrero. «Buenos días». «Don Genaro», respondió ella, con voz baja. «Las camisas están listas, todas perfectas, tal como el señor pidió». Trajo el envoltorio de tela, atado con cuidado. Genaro lo tomó, pero no se movió para irse. Se quedó allí parado, con el sombrero en las manos, como si estuviera buscando las palabras. «¿Está bien?», preguntó finalmente. «¿Después de lo que pasó?» María del Carmen bajó la mirada. «Estoy bien, sí señor. Pero...» «Don Genaro, usted no necesitaba haber hecho aquello. Ahora la gente está hablando todavía más. Están diciendo que le eché un hechizo. ¿Que yo? Deja que hablen», cortó él, voz firme. «La lengua de la gente ignorante no me alcanza, y no debería alcanzarla a usted tampoco». «Pero me alcanza», susurró ella. «Me alcanza porque yo no tengo la protección que usted tiene. Usted es hombre, es dueño de tierras, es respetado. Yo soy solo una costurera viuda que no puede tener hijos. Al final, es mi palabra contra la del mundo entero». Genaro se quedó en silencio por un momento largo.
El viento caliente de la tarde mecía las hojas del naranjo en el patio, y de lejos venía el sonido de una carreta pasando por el camino. «Mis hijos están preguntando por usted», dijo él, cambiando de tema. «Pedrito quiere más botones de estrella. Teresita dijo que quiere aprender a coser. Antonio...» Bueno, Antonio es callado, pero noté que guardó un retazo de tela que usted dejó la última vez. Dijo que quería hacer un pañuelo para su tía. El corazón de María del Carmen se apretó. Son niños dulces. Son niños que perdieron a su madre muy pronto, dijo Genaro, bajando la voz, y que extrañan el cariño de una mujer. Mi tía hace lo que puede, pero ya tiene 72 años. Está cansada. Y yo no sé hacer trenzas en el pelo de Teresita. No sé consolar a Pedrito cuando despierta llorando por la noche. No sé enseñarle a Antonio a ser gentil, porque yo solo sé ser duro. María del Carmen levantó la vista y vio algo en el rostro de aquel hombre grande, fuerte, que nunca había visto antes. Vulnerabilidad, cansancio, la marca profunda de quien carga un peso demasiado grande, solo desde hace demasiado tiempo. «Don Genaro», dijo ella suavemente, «usted es un buen padre. Cualquier persona que mire a esos niños ve eso». «Pero no es suficiente», dijo él, y había un dolor crudo en esas palabras. «No es suficiente para sustituir lo que perdieron». El silencio que cayó entre ellos era diferente. No era incómodo. Era el silencio de dos personas que compartían un dolor parecido. El dolor de la pérdida, el dolor de la soledad, el dolor de despertar cada día y tener que ser fuerte incluso cuando todo lo que quieres es derrumbarte. «Quería hacerte una invitación», dijo Genaro, volviendo a tutearla, y María del Carmen notó el cambio. «El domingo hay misa, y después siempre hago un almuerzo en la hacienda. Mi tía cocina, yo mato una gallina, los niños juegan en el patio. Quería que vinieras». María del Carmen sintió la sangre helarse. «Don Genaro, si voy a su casa un domingo, el pueblo va a hablar». «Va a hablar, lo sé, pero van a hablar de todos modos. Así que al menos hagamos lo que queremos hacer, no lo que ellos quieren que hagamos». «¿Pero y sus hijos? ¿Y su tía? ¿Qué van a pensar?» «Fue mi tía quien lo sugirió», dijo Genaro, con una media sonrisa apareciendo en la comisura de la boca. «Dijo que estoy necesitando compañía. Y mis hijos, María del Carmen, mis hijos ya preguntaron 3 veces cuándo ibas a visitarnos». Ella sintió que le ardían los ojos. ¿Hace cuánto tiempo nadie la invitaba a nada? ¿Hace cuánto tiempo nadie quería su compañía, su presencia, su existencia en el mismo espacio? 3 años. 3 años de ser invisible, indeseada, tolerada en el mejor de los casos. «Yo no sé si es una buena idea», murmuró. «Entonces ven a descubrirlo», dijo él, poniéndose el sombrero de nuevo. «Domingo, después de misa, paso aquí a buscarte». Y antes de que ella pudiera protestar nuevamente, él ya estaba montando en el caballo y partiendo, dejando una nube de polvo rojo en el aire caliente. María del Carmen se quedó parada en la puerta, con el corazón latiendo desbocado, un torbellino de emociones atravesando su pecho. Miedo, esperanza, algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Pero también sabía, con toda certeza, que aquella invitación sería vista, sería comentada, sería transformada en munición contra ella. Y tenía razón. El domingo llegó, con un cielo azul sin nubes y un calor que prometía ser abrasador hasta el mediodía. María del Carmen despertó antes de que saliera el sol, con el estómago revuelto de nerviosismo. Había pasado la noche del sábado, lavando y planchando su único vestido decente, uno de algodón azul marino con pequeñas flores blancas, ya desteñido de tanto uso, pero limpio y bien cuidado. Se peinó el cabello con cuidado, recogiéndolo en un moño en la nuca, y se puso el chal blanco que había sido de su madre. Se miró en el pequeño espejo rajado que colgaba de la pared, y vio a una mujer de 28 años que parecía tener 40. El trabajo duro, el dolor, la soledad, todo estaba marcado en su rostro delgado, en los ojos hundidos, en las manos callosas. «Estás loca, María del Carmen», le dijo a su propio reflejo.
loca por aceptar esta invitación, loca por tener esperanza. Pero aún así, cuando Genaro apareció con la caleza, y no montado a caballo, notó ella, porque había traído la caleza especialmente para buscarla con comodidad. Ella salió de la casa con la cabeza erguida. La misa fue un martirio silencioso. María del Carmen sintió las miradas pegarse a ella apenas entró en la pequeña capilla. Vio a doña Inés dándole un codazo a doña Zulma y señalando con la barbilla. Vio a la comadre Josefa susurrando algo al oído de otras mujeres, todas girándose para mirarla con esa expresión de desprecio mal disimulado. Genaro, a su lado, parecía no notar nada. O si lo notaba, no le importaba. Respondía a las oraciones con esa voz grave y firme. Cantaba los himnos mirando directo al altar. Y cuando el padre Anselmo terminó la bendición final, le ofreció el brazo a María del Carmen con naturalidad. «Vamos, los niños están ansiosos por verte». A la salida de la capilla, doña Inés bloqueó el camino. Era una mujer grande, de hombros anchos y pecho voluminoso, acostumbrada a intimidar con su presencia física. «Genaro Méndez», dijo alto, para que todos escucharan. «¿Qué historia es esa de traer a esta mujer a misa? ¿Has perdido el juicio?» El silencio que cayó fue absoluto. Todo el mundo se detuvo para ver la confrontación. María del Carmen sintió las mejillas arder, pero Genaro solo miró a doña Inés con una calma gélida. «Doña Inés», dijo, con voz baja pero que llegaba hasta la última fila de curiosos. «Traje una invitada a la misa y al almuerzo en mi casa. No sabía que necesitaba su permiso». «Invitada», escupió la mujer la palabra. «Todo el mundo sabe lo que esa de ahí quiere. Le ha echado el ojo a su hacienda, a sus hijos, a su dinero». «¿Usted conoce a doña María del Carmen?», preguntó Genaro, dando un paso al frente. «¿Sabe alguna cosa sobre ella más allá de lo que las lenguas venenosas esparcen? Sé que no puede tener hijos, sé que es mujer seca, inútil para cualquier hombre que... ¡Basta!». La voz de Genaro resonó como un trueno. Varias personas dieron un paso atrás. María del Carmen nunca lo había visto enojado de verdad. Y ahora entendía por qué. La gente lo respetaba, y también lo temía. Parecía haber crecido 3 palmos, sus hombros anchos bloqueando la luz del sol, sus ojos oscuros ardiendo con una furia controlada. «Usted», dijo, cada palabra saliendo despacio, medida, pesada como plomo, «no va a volver a hablar de doña María del Carmen en mi presencia. No va a hablar mal de ella en ningún lugar. Porque si me entero de que usted o cualquier otra persona continúa con esta crueldad, voy a tomar medidas. Y usted sabe que Genaro Méndez no hace amenazas vacías». «¿Qué medidas?». Doña Inés intentó mantener la postura, pero la voz le tembló. «Espere y verá si continúa». Se giró hacia el resto del pueblo que miraba boquiabierto. «Y esto vale para todo el mundo. Doña María del Carmen es una mujer honesta, trabajadora, decente. Si yo elegí su compañía, si a mis hijos les agrada, si la quiero en mi mesa de domingo, eso no es asunto de nadie. Y a quien no le guste, que se aguante, porque no voy a cambiar de idea». Ofreció el brazo nuevamente a María del Carmen, que estaba temblando de pies a cabeza. Ella lo tomó. Y los dos atravesaron la multitud en silencio. La gente se apartaba como el mar ante Moisés, nadie atreviéndose a decir nada más. Solo cuando estaban en la caleza, ya saliendo del pueblo en dirección a la hacienda, es que María del Carmen consiguió hablar. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué te expones así por mi causa? No me conoces, no sabes nada sobre mí. ¿Por qué arriesgas tu reputación, tu nombre, todo, por alguien como yo?». Genaro guió los caballos en silencio por algunos minutos. El camino de tierra subía suavemente hacia la sierra, bordeado por pastos verdes donde el ganado pastaba tranquilo. El olor a tierra y hierba estaba en el aire, y el cielo azul se extendía infinito sobre ellos. «Porque te veo»,
dijo finalmente. Te veo de verdad, y lo que veo no es lo que esas mujeres dicen. Veo a una mujer lo suficientemente fuerte para despertar cada día, aunque el mundo entero diga que no vales nada. Veo a alguien que trabaja hasta que los dedos sangran para no depender de nadie. Veo gentileza en tus ojos cuando miras a mis hijos. Veo dolor escondido, pero también dignidad. Y eso, María del Carmen, eso vale más que 1000 vientres fértiles. Si te está gustando esta historia, deja ese like. Y respóndeme, ¿podrías vivir en esa época, con todo ese juicio social? Las lágrimas corrieron libres por su rostro. No intentó esconderlas. Por primera vez en 3 años, alguien la había mirado y visto a la persona que ella realmente era. No la viuda estéril, no la mujer marcada. Solo María del Carmen. Solo ella. Tengo miedo, confesó en voz baja. Miedo de que descubras cosas sobre mí y cambies de idea. Miedo de encariñarme y perderlo todo de nuevo. Miedo de creer que puedo ser feliz y que me le arranquen. Entonces tengamos miedo juntos, dijo Genaro, mirándola por primera vez desde que salieron de la capilla, porque yo también lo tengo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fallarles a mis hijos, miedo de abrirme de nuevo y perder una vez más. Pero ¿sabes qué descubrí? El miedo solo vence si lo dejamos. Y estoy cansado de dejarlo. La hacienda Santa Cruz apareció en lo alto de la colina, la casa blanca reluciendo al sol, el patio amplio, los corrales organizados, y en la entrada, 3 niños esperaban, saltando de ansiedad. ¡Es ella! ¡Es la señora de los botones!, gritó Pedrito cuando la Calesa se acercó. Teresita, la niña de 10 años de cabellos largos y despeinados, sonreía tímida pero animada. Y Antonio, el del medio, sostenía algo en las manos, un pañuelo de tela cuidadosamente doblado, que había intentado bordar solo. Estaba torcido, irregular, pero María del Carmen vio el esfuerzo y el cariño en cada puntada torpe. Cuando bajó de la Calesa, Pedrito corrió y se lanzó a sus brazos. El gesto fue tan inesperado, tan natural, tan lleno de confianza pura, que María del Carmen casi perdió el equilibrio. Miró a Genaro por encima de la cabeza del niño y vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se disparara. Esperanza, posibilidad, un futuro que tal vez, solo tal vez, pudiera ser diferente. «Ven a ver mi cuarto». Pedrito tiró de su mano. «Tengo un pajarito de madera que hizo papá». «Después se lo muestras, Pedrito». La voz de una mujer anciana vino del porche. Era la tía Mariquita, pequeña y encorvada, pero con ojos vivos e inteligentes. «Deja respirar a la muchacha, niño. Bienvenida, doña María del Carmen. Genaro habló mucho de usted». El almuerzo fue una revelación. La mesa estaba repleta de comida sencilla, pero abundante. Arroz, frijoles con carne, pollo de campo, verduras, salsa picante. Los niños hablaban al mismo tiempo, contando historias, haciendo preguntas, riendo. Genaro presidía la cabecera con esa presencia firme, pero María del Carmen notó cómo se relajaba allí, con sus hijos, cómo sonreía más, cómo la dureza de su rostro se suavizaba. Y la tía Mariquita, sentada al lado de María del Carmen, dijo en voz baja en medio del almuerzo: «Hace tiempo que no veo a mi sobrino así, más vivo. Gracias por eso». Después del almuerzo, mientras los hombres descansaban en la sombra y la tía Mariquita tomaba una siesta, María del Carmen se vio en el patio con Teresita. La niña había traído una aguja, hilo y un pedazo de tela. «¿Puedes enseñarme?», preguntó, con los ojos grandes y esperanzados. «¿A hacer punto de cruz como tú?». María del Carmen se sentó a la sombra del árbol de mango con Teresita a su lado y comenzó a enseñar, puntada por puntada, despacio, con paciencia. La niña tenía las manos temblando de ansiedad, errando, recomenzando, pero no desistía. «¿Mi mamá sabía coser?»,
preguntó Teresita de repente, con voz baja. María del Carmen sintió que se le apretaba el corazón. Yo no conocí a tu madre, querida. Ella murió cuando yo tenía 8 años, dijo la niña, con los ojos fijos en la tela. Me acuerdo de ella, me acuerdo de su olor, de la forma en que cantaba, pero estoy empezando a olvidar otras cosas, y eso duele. María del Carmen soltó la costura y abrazó a la niña. Teresita se derritió en aquel abrazo, y María del Carmen sintió la humedad de las lágrimas de la niña mojando su vestido. Nunca la vas a olvidar completamente, susurró María del Carmen, porque ella está aquí, tocó el pecho de la niña, y aquí tocó su frente, en tus recuerdos, en tu forma de ser, en todo lo que te enseñó, y nadie puede quitarte eso. Pero yo quería tenerla aquí, sollozó Teresita. Quería poder abrazarla de verdad. Lo sé, mi bien, lo sé. Genaro estaba observando desde lejos. Veía la escena bajo el árbol de mango, su hija en brazos de aquella mujer, llorando, siendo consolada con una ternura que él no sabía ofrecer. Y algo dentro de él se rompió y se remendó al mismo tiempo. Aquella tarde, mientras el sol bajaba despacio, tiñendo el cielo de naranja y rosa, María del Carmen se despidió de los niños. Pedrito le hizo prometer que volvería. Antonio, callado como siempre, le dio el pañuelo torcido que había hecho. Y Teresita la abrazó fuerte, susurrando: «Vuelve pronto». En la calesa, volviendo al pueblo en el crepúsculo, Genaro y María del Carmen se quedaron en silencio por un largo tiempo. Pero era un silencio cómodo, completo, como si ambos estuvieran procesando algo demasiado grande para las palabras. «Gracias», dijo ella finalmente, «por hoy, por todo». «¿Vuelves la semana que viene?», preguntó él. «Genaro», comenzó ella, «por favor». Había algo vulnerable en esa petición. Los niños te necesitan. Y yo. No terminó la frase. No hacía falta. María del Carmen lo había visto en sus ojos. Lo había sentido en la forma en que él la miraba. Y por primera vez en 3 años, permitió que aquel sentimiento cálido, aterrador, lleno de posibilidades, creciera en su pecho. «Vuelvo», prometió. Pero cuando la calesa paró frente a su casita, ya oscuro, María del Carmen vio algo que le heló la sangre. La puerta estaba abierta. Y en el umbral, iluminada por la lámpara encendida dentro de la casa, estaba la comadre Josefa, con una sonrisa venenosa en el rostro. En su mano, un sobre viejo y amarillento. «Mira quién llegó», dijo Josefa, con voz dulce como miel envenenada. «La santa, la pobrecita, la que engañó a todo el mundo». Genaro bajó de la calesa de un salto, poniéndose frente a María del Carmen. «¿Qué estás haciendo en su casa?». «Descubriendo la verdad». Josefa agitó el sobre en el aire. «La verdad que esta mujer escondió de todo el mundo. Inclusive de ti, Genaro. Y cuando el pueblo sepa, cuando tú sepas, vas a entender por qué ella no merece nada de lo que le estás ofreciendo». María del Carmen sintió que le flaqueaban las piernas. Ella sabía lo que había en aquel sobre. Lo sabía, y el terror que sintió fue absoluto. Después de todo, después de empezar a tener esperanza, después de sentir que tal vez, solo tal vez pudiera ser feliz de nuevo, el pasado había vuelto para destruirla. Y esta vez, ni el león Genaro podría protegerla. El silencio que cayó fue como el silencio antes del trueno, pesado, eléctrico, preñado de destrucción inminente. La comadre Josefa sostenía el sobre amarillento como si fuera un trofeo, con los ojos pequeños, brillando con una satisfacción cruel. María del Carmen no conseguía moverse, con los pies clavados en el suelo de tierra, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. «Dame eso». Genaro extendió la mano, con voz baja y peligrosa. «Ah, no». Josefa dio un paso atrás, protegiendo el sobre contra el pecho. «Esto es propiedad de doña María del Carmen. Lo encontré dentro de su casa,
junto con otras cositas interesantes, cartas, documentos, secretos que ella guardó muy bien guardados. «Invadiste mi casa». María del Carmen finalmente encontró la voz, pero salió trémula, débil. «No tenías derecho». «¿Derecho?». Josefa soltó una risa áspera. «¿Quieres hablar de derecho? ¿Después de mentirle a todo el mundo? ¿Después de hacerte la pobrecita, la víctima? Cuando en verdad», agitó el sobre en el aire, «en verdad eres la culpable de todo». Genaro dio un paso al frente, y había algo amenazador en su postura que hizo que hasta Josefa retrocediera. «No voy a preguntar de nuevo. Dame eso, aquí». «Genaro». La voz de María del Carmen salió quebrada. «Déjala». Él se giró para mirarla, con confusión en los ojos. «¿Qué?». María del Carmen sintió las lágrimas quemar, pero esta vez no dejó caer ninguna. Había llorado demasiado en aquella vida. Se había encorvado demasiado. Había dejado que la pisaran demasiadas veces. Y ahora, mirando aquel sobre que guardaba su pasado más doloroso, tomó una decisión. «Deja que lo muestre», dijo María del Carmen, su voz volviéndose más firme. «Si es eso lo que quiere, si es eso lo que todo el mundo quiere saber, entonces que lo sepan». «María del Carmen», comenzó Genaro. «No». Ella levantó la mano interrumpiéndolo. Sus ojos fueron de los de él a Josefa. «Anda, cuéntale, cuenta todo lo que está en ese sobre. Cada palabra, cada detalle. Cuenta la verdad que pasé 3 años escondiendo». Josefa parpadeó, sorprendida. No esperaba aquella reacción. Esperaba súplicas, lágrimas, desesperación. Pero María del Carmen estaba allí de pie, con la cabeza erguida, esperando el golpe final con una dignidad que dejó hasta a la comadre desconcertada por un momento. «¿Estás segura?», preguntó Josefa, pero ya estaba abriendo el sobre. «Porque una vez que hable, no hay vuelta atrás. Todo el mundo lo sabrá. Habla». Josefa sacó del sobre un papel oficial, amarillento por el tiempo. A la luz débil de la lámpara, que venía de dentro de la casa, comenzó a leer en voz alta, saboreando cada palabra como si fuera veneno dulce. «Certificado médico. Paciente María del Carmen Fernández, entonces Santos. Fecha 15 de marzo de 1944. Hizo una pausa dramática. Diagnóstico: esterilidad derivada de complicaciones de aborto realizado a los 16 años de edad. El mundo pareció detenerse. Genaro se quedó completamente inmóvil. Josefa continuó, implacable. Procedimiento realizado a escondidas resultó en infección grave y daños irreversibles al útero. Se informó a la paciente que nunca podrá concebir. El silencio que cayó fue absoluto. Hasta los grillos parecían haber dejado de cantar. Josefa dobló el papel despacio, con una sonrisa triunfante en los labios. «Entonces es eso», dijo, con voz demasiado dulce. «La pobrecita, la víctima, la que todo el mundo juzga injustamente. En verdad es una asesina de bebés. Mató a su propio hijo. Por eso Dios la castigó, dejándola seca por el resto de su vida». María del Carmen cerró los ojos. Allí estaba, la verdad que había cargado sola como una piedra en el pecho, la culpa que la sofocaba cada noche, el secreto que había transformado su vida en un infierno silencioso. Cuando abrió los ojos, encontró la mirada de Genaro. Él estaba pálido, con las manos cerradas en puños a los lados del cuerpo, la mandíbula tensa. Ella no conseguía leer su expresión. ¿Asco? ¿Decepción? ¿Rabia? «Vete», le dijo a él, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Vete, llévate a tus hijos lejos de mí. Josefa tiene razón, no valgo nada». «Finalmente lo admites». Josefa cruzó los brazos satisfecha. Pero Genaro no se movió. Continuó mirando a María del Carmen y había algo trabajando detrás de aquellos ojos oscuros. Algo que ella no conseguía identificar. «¿Cuántos años tenías?», preguntó él, con voz ronca. María del Carmen parpadeó. «¿Qué?». «Cuando eso pasó»,
¿Cuántos años tenías? 16, susurró ella. Tenía 16 años. ¿Y el padre del niño? ¿Dónde estaba? Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Él era hijo del dueño de la hacienda donde mi madre trabajaba. Él tenía 23 años. Dijo que me amaba, que se casaría conmigo. Pero cuando descubrió que estaba esperando un hijo, su voz se quebró. Dijo que yo era una mentirosa, que me había acostado con otros hombres, que aquel hijo no era de él. ¿Y tu madre?, preguntó Genaro, aún con esa voz extrañamente controlada. Murió cuando yo tenía 15. María del Carmen se limpió el rostro con el dorso de la mano. No tenía nadie más, ninguna familia, ningún lugar a donde ir. Y cuando él me rechazó, cuando vi que me iba a quedar sola, sin dinero, sin apoyo, con un bebé, sollozó. Me desesperé, aterrada. Una mujer, vieja del pueblo, dijo que podía resolver mi problema. Yo no sabía, no entendía bien lo que iba a hacer. Solo sabía que no podía pensar en nada más que en el miedo. Tenías 16 años, repitió Genaro, como si estuviera procesándolo. Eras una niña. Era lo bastante mayor para saber qué era correcto y qué incorrecto, intervino Josefa. Era lo bastante mayor para abrirle las piernas al hombre. Entonces era lo bastante mayor para... ¡Cállate! El grito de Genaro resonó por la noche. Se giró hacia Josefa con una furia tan intensa que la mujer dio 2 pasos atrás, dejando caer el sobre de sus manos. «Cierra esa boca inmunda antes de que olvide que no golpeo a mujeres», avanzó él. Y Josefa tropezó con sus propios pies intentando retroceder. «Invadiste su casa, robaste documentos privados, ¿y ahora vienes aquí a fingir indignación moral? ¿Tú, que haces chismes cada semana en la iglesia? Tú, que ya destruiste la reputación de media docena de muchachas decentes con tu lengua venenosa». Yo solo estoy diciendo la verdad», tartamudeó Josefa. «¿La verdad?» Genaro recogió el sobre del suelo, sus movimientos controlados pero tensos. «La verdad es que una niña de 16 años fue usada por un hombre mayor. Fue abandonada, fue dejada sin nada y sin nadie. Y cuando tomó una decisión desesperada, una decisión que casi la mató, en vez de recibir compasión, recibió juicio por el resto de su vida». Se giró hacia María del Carmen, y ahora ella podía ver claramente lo que había en sus ojos. No era asco, no era decepción, era dolor, era rabia por la injusticia, era compasión. ¿Es eso?, preguntó gentilmente. ¿Es ese el secreto terrible que cargaste sola por 12 años? María del Carmen solo consiguió asentir con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Y crees? Genaro dio un paso hacia ella, ¿que eso te hace menos digna, menos valiosa, menos merecedora de ser feliz? Lo hace, sollozó ella. Claro que lo hace. Yo maté. Yo. Eras una niña aterrorizada, la interrumpió él, ahora muy cerca, que fue puesta en una situación imposible por un hombre que debería haberte protegido. Sobreviviste. Pagaste un precio terrible, pero sobreviviste. Y en vez de volverte amarga, te volviste gentil. En vez de odiar al mundo, trabajas todos los días para mantenerte con dignidad. En vez de desear el mal a los otros, bordas botones de estrella para hacer sonreír a un niño de 6 años. Pero yo, intentó hablar ella, pero él negó con la cabeza. ¿Cuántas personas saben este secreto? Nadie, susurró María del Carmen. Solo la vieja que hizo el procedimiento. Y ella murió hace 2 años. Nunca se lo conté a nadie, ni a Toñito cuando me casé con él. Tenía tanto miedo de que me rechazara si lo supiera. Y ahora, Genaro sostuvo el sobre. Ahora que yo lo sé, ahora que esta víbora de aquí lo sabe, miró a Josefa con desprecio, y lo va a esparcir a todo el mundo. ¿Qué vas a hacer? María del Carmen lo miró a través de las lágrimas. Voy a hacer lo que siempre hice. Voy a despertar mañana. Voy a trabajar, voy a sobrevivir. Sola. No, dijo Genaro, y había una determinación feroz en su voz. No sola, nunca más sola. Antes de que María del Carmen pudiera procesar lo que él había dicho,
Genaro se giró hacia Josefa. «Vete», ordenó. «Ve a esparcir tu chisme. Cuéntaselo a todo el mundo. Pero cuando lo cuentes, vas a tener que incluir el resto de la historia. Vas a tener que contar que era una niña de 16 años, que fue abandonada, que casi murió. Y vas a tener que contar que Genaro Méndez no solo lo sabe todo, sino que no le importa, que va a seguir defendiéndola, que va a seguir queriéndola en su vida y en la de sus hijos». Josefa estaba boquiabierta. Tú estás diciendo que aún sabiendo eso, todavía la respeto, todavía la admiro, todavía quiero conocerla mejor. Cada palabra salió firme, clara, sin vacilación. Porque a diferencia de ustedes, yo entiendo la diferencia entre una persona que cometió un error desesperado cuando era prácticamente una niña y una persona que es genuinamente mala. ¿Y ustedes? Miró alrededor, como si pudiera ver a todas las comadres chismosas del pueblo. Ustedes que juzgan y condenan sin misericordia, ustedes son las que no tienen lugar en mi vida. El pueblo no va a aceptar esto. Josefa intentó recuperar el control. Le darán la espalda a ella, a usted también. Deja que se la den. Genaro se encogió de hombros. Tengo mi tierra, mis hijos, mi trabajo. No necesito la aprobación de nadie para decidir a quién quiero cerca de mí. Tomó la mano de María del Carmen. Ella estaba temblando, fría a pesar del calor de la noche, y dijo suavemente: «Ven, vamos a entrar. Voy a hacer un té y conversamos». «Pero Genaro», comenzó ella. «Confía en mí», dijo él simplemente. Y había tanta sinceridad, tanta firmeza en aquellas palabras, que María del Carmen se vio asintiendo con la cabeza. Josefa se quedó allí parada en la calle, impotente, viendo a los dos entrar en la casa. Había venido para destruir, para humillar, para vencer, pero de alguna forma había perdido. El sobre que debería ser un arma se había transformado en nada en las manos de un hombre que se negaba a jugar. Dentro de la casa, Genaro encendió las otras lámparas mientras María del Carmen se sentaba, aún temblando. Él preparó té de hierba luisa. Había una planta en su patio, con movimientos prácticos eficientes. Cuando puso la taza caliente en las manos de ella, se sentó enfrente, esperando. «No lo entiendes», dijo ella finalmente, con voz ronca de tanto llorar. «Cargué esto sola por tanto tiempo, la culpa, la vergüenza, la certeza de que yo soy humana», completó él. «Alguien que cometió un error cuando era joven y estaba aterrorizada. ¿Alguien que pagó un precio terrible por eso? Yo maté a mi hijo», susurró ella, las palabras saliendo por primera vez en voz alta, después de 12 años atragantadas en la garganta. «Maté a mi propio hijo porque tuve miedo, porque fui cobarde». «No», dijo Genaro firmemente. «Fuiste una niña abandonada que tomó la única decisión que consiguió ver en aquel momento. Y pagaste por eso. Dios sabe que pagaste. Perdiste la capacidad de tener hijos. Cargaste la culpa por 12 años. Fuiste juzgada, humillada, rechazada. ¿Cuánto más necesitas pagar, María del Carmen? ¿Cuánto más?» Ella lo miró a través de las lágrimas. «¿No sientes asco de mí?» «¿Asco?», él negó con la cabeza lentamente. «María del Carmen, siento dolor por ti. Siento rabia del hombre que te usó y te abandonó. Siento rabia de la vieja que hizo aquel procedimiento sin explicarte las consecuencias. Siento rabia de un mundo que castiga a mujeres por errores que los hombres cometen junto a ellas. Pero asco, ¿de ti? Nunca». «Tus hijos», comenzó ella. «Mis hijos», la interrumpió él, «necesitan aprender que todo el mundo tiene un pasado, que todo el mundo carga dolores, que la vida no es simple, blanca o negra, y que la cosa más importante no es el error que cometiste, sino quién elegiste ser después de él». El silencio que cayó era diferente ahora. María del Carmen tomó un sorbo de té, sintiendo el calor bajar por la garganta, esparciéndose por el pecho. Por primera vez en 12 años, lo había dicho en voz alta, lo había contado, y la persona que escuchó no la había rechazado, no la había condenado, había elegido quedarse. «No sé si consigo creer que vas a seguir pensando así», dijo en voz baja.
cuando el escándalo se esparza, cuando todo el mundo lo sepa. Cuando tus hijos escuchen a los otros niños hablando, entonces lidiaré con eso cuando suceda, dijo Genaro con simplicidad. Pero no voy a desistir de ti por causa de lo que otros piensen o hablen. Ya lo decidí, María del Carmen. Y Genaro Méndez no vuelve atrás en su palabra. Ella quería creer. Dios, cómo quería creer. Pero el miedo aún estaba allí enroscado en el pecho como una serpiente. Cuéntame una cosa, dijo Genaro después de un momento. Si pudieras volver en el tiempo, si pudieras tener aquel bebé, sabiendo todo lo que vino después, todo el sufrimiento, todo el juicio, ¿elegirías diferente? María del Carmen cerró los ojos. Era una pregunta que se había hecho 1000 veces en las noches de insomnio. 1000 veces había imaginado cómo sería si hubiera sido lo suficientemente fuerte para tener al bebé sola. Si hubiera aguantado la vergüenza, la pobreza, el juicio. No lo sé, respondió honestamente. Parte de mí dice que sí, que debería haber sido más fuerte, pero otra parte, recuerda lo joven que era, cómo tenía miedo, cómo no veía salida. Abrió los ojos, encontrándolos de él. Sé que lo que hice estuvo mal. Lo sé con toda certeza, pero también sé que aquella niña de 16 años hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y siento pena por ella, siento pena por mí. Entonces tal vez sea hora de perdonarla, dijo Genaro gentilmente. Perdonar a aquella niña asustada, dejarla descansar y seguir adelante. Sus palabras tocaron algo profundo en María del Carmen. Perdonarse a sí misma. Era algo que nunca había considerado. Había pensado que necesitaba cargar aquella culpa para siempre, como penitencia, como castigo merecido. No sé si puedo, admitió. Entonces deja que te ayude, dijo él. Deja que te recuerde cada día que vales más que tu peor error. Deja que... Un grito cortó la noche. Los dos saltaron. El grito vino de fuera, distante pero claro. Gritos de ¡fuego! ¡Fuego! Resonaron por la noche. Genaro corrió hacia la puerta, María del Carmen detrás de él. En el horizonte, en dirección al pueblo, un brillo anaranjado iluminaba el cielo. Humo oscuro subía en columnas espesas. Dios mío, susurró María del Carmen. Es la iglesia se está quemando. Deja un justicia por María del Carmen en los comentarios y dime, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? Genaro ya estaba corriendo hacia la calesa. Vamos, hay que ayudar. Pero cuando llegaron al pueblo, lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. No era solo la iglesia. La casa de doña Inés, vecina a la capilla, también estaba en llamas. Y en medio de la calle, un grupo de hombres sujetaba a alguien. Cuando se acercaron, María del Carmen vio quién era y su sangre se heló. Era el hijo de doña Inés, borracho, sosteniendo una lámpara rota, riendo como un loco. «Se acabó», gritaba. «Se acabó todo. La maldición se acabó. Le prendí fuego a la casa de la bruja. Le prendí fuego a la iglesia que protege a las brujas. Se acabó». Don Oliverio, el dueño de la tienda, sujetaba al muchacho con ayuda de otros 2 hombres. Cuando vio a Genaro y a María del Carmen llegando, gritó: «Genaro, él está hablando de tu casa. Dice que iba a prenderle fuego a la hacienda porque proteges a una mujer maldita. Los niños, ¿dejaste a los niños solos?» El rostro de Genaro se puso blanco. «La tía Mariquita está con ellos». «No está», gritó Benita, la lavandera, cubierta de hollín. «La vi bajando más temprano. Dijo que iba a dormir en casa de la comadre porque tenía dolor de espalda. Los niños están solos». Genaro no esperó a oír más. Corrió hacia la calesa, pero María del Carmen fue más rápida. Ella subió, tomó las riendas y azotó a los caballos antes incluso de que él terminara de entrar. «¡Anda!», gritó, y los animales se dispararon. El camino hasta la hacienda nunca había parecido tan largo. 7 kilómetros que parecían 7 leguas. El corazón de María del Carmen latía tan fuerte que dolía. Los niños, los 3 niños dulces, inocentes,
que no tenían nada que ver con aquella guerra de adultos. Cuando la hacienda apareció en lo alto de la colina, el horror se confirmó. Llamas anaranjadas lamían el lateral de la casa principal. El humo oscuro subía pesado contra el cielo estrellado. No, el grito de Genaro fue de dolor puro. María del Carmen ni esperó a que la caleza parara completamente. Saltó, cayó, se levantó y corrió. Genaro estaba a su lado, los dos corriendo en dirección a la casa en llamas. Pedrito, Teresita, Antonio. Una ventana se abrió en el segundo piso. Teresita apareció tosiendo con el rostro cubierto de hollín. «Papá, hay fuego». «Los niños están atrapados en el cuarto. Salgan, salten», gritó Genaro. «No puedo, la puerta está cerrada y hay fuego del otro lado». María del Carmen miró alrededor desesperada. Había una escalera apoyada en el galpón. Sin pensarlo dos veces, corrió hasta allá, tomó la escalera. Era pesada, pero la adrenalina daba fuerza, y la arrastró hasta la casa. «Ayúdame», le gritó a Genaro. Los dos levantaron la escalera, apoyándola en la pared debajo de la ventana donde estaba Teresita. No llegaba hasta la ventana, pero llegaba cerca. «Yo voy», dijo María del Carmen, ya empezando a subir. «Es peligroso». Genaro sostuvo el pie de la escalera. «Tus hijos están allá adentro». Ella subió. Cada escalón era una eternidad. El humo quemaba sus ojos, su garganta. El calor era intenso, casi insoportable, pero ella continuó subiendo. Cuando llegó a la cima, estiró los brazos. «Teresita, ven». La niña vaciló. La cima de la escalera quedaba casi 1 metro por debajo de la ventana. Tendría que saltar. «Yo te atrapo. Confía en mí». Teresita miró hacia atrás, al cuarto lleno de humo donde sus hermanos menores tosían desesperados. Miró a María del Carmen y saltó. El impacto casi derribó a María del Carmen de la escalera, pero ella aguantó. Sostuvo con fuerza los brazos alrededor de la niña, los pies firmes en los escalones de madera. «Está todo bien. Te tengo. Baja, baja rápido». Teresita bajó y apenas alcanzó a Genaro abajo. María del Carmen subió un escalón más, se equilibró peligrosamente y consiguió alcanzar el marco de la ventana. «Antonio, Pedrito, vengan». Antonio apareció en la ventana, cargando a su hermano menor en brazos. Pedrito estaba llorando, tosiendo, aterrorizado. «Dámelo». María del Carmen extendió los brazos. Antonio, con cuidado, le pasó al hermanito. María del Carmen sostuvo al niño de 6 años, sintiendo su peso, su cuerpecito temblando de miedo. Bajó despacio, cada paso cuidadoso, sosteniendo a Pedrito con fuerza contra el pecho. Cuando alcanzó el suelo, le pasó el niño a Genaro y subió de nuevo. «Ahora tú, Antonio. Ven». El niño de 8 años miró hacia abajo. La caída parecía enorme. Tenía miedo. «Antonio, mírame», gritó María del Carmen, y había mando en su voz. «Tú puedes, eres fuerte y valiente. Yo te voy a atrapar». El niño respiró hondo y saltó. María del Carmen sintió que sus brazos crujían con el impacto. Sintió la escalera balancearse peligrosamente, pero aguantó. Aguantó como si la vida de él dependiera de eso, porque dependía. Aguantó con toda la fuerza que tenía, toda la determinación, todo el amor que había crecido en su pecho por aquellos 3 niños. «Baja», le susurró al oído. «Baja despacio». Los dos bajaron juntos, y cuando los pies de María del Carmen finalmente tocaron el suelo, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, con Antonio aún abrazado a ella, y comenzó a toser violentamente. Genaro estaba allí, los 3 niños pegados a él, todos llorando, todos vivos. Miró a María del Carmen con una expresión que ella nunca había visto antes. Era gratitud, era respeto, era algo más profundo, más poderoso. Era amor. La casa continuaba quemándose, pero los hombres del pueblo habían llegado y estaban formando una cadena con cubos de agua. La parte donde los niños dormían fue salvada.
El resto, bueno, el resto podría ser reconstruido. María del Carmen se sentó en la hierba, aún tosiendo, con el cuerpo dolorido, las manos temblando ahora que la adrenalina estaba pasando. Genaro se sentó a su lado, los 3 hijos entre ellos, todos abrazados en un nudo de brazos y lágrimas. «Lo salvaste», dijo él, con voz ronca. «Salvaste a mis hijos. Era lo único que importaba», respondió ella simplemente. Pedrito se soltó del abrazo de su padre y se lanzó a los brazos de María del Carmen, con la carita sucia de hollín pegada a su cuello. «Tenía tanto miedo», sollozó. «Tanto miedo». «Lo sé, mi amor». Ella lo abrazó fuerte, ignorando el dolor en los brazos. «Lo sé, pero se acabó. ¿Estás seguro ahora? ¿No te vas a ir?», preguntó él, con los ojitos muy abiertos y asustados. «¿Prometes que no te vas a ir?». María del Carmen miró a Genaro por encima de la cabeza del niño. Él sostenía a Teresita con un brazo y a Antonio con el otro, pero sus ojos estaban fijos en ella, esperando, pidiendo. «No», dijo ella, para Pedrito, pero mirando a Genaro. «No me voy a ir». Y cuando el sol nació algunas horas después, encontró a los 6, Genaro, María del Carmen y los 3 niños, aún sentados allí en la hierba, abrazados, mientras el humo subía de las ruinas de la casa. Pero estaban juntos, estaban vivos, y estaban por primera vez completos. El pueblo había intentado destruirla, había expuesto su secreto más negro, había incendiado la vida que Genaro construyó. Pero en medio de las cenizas y de la destrucción, algo nuevo había nacido. Algo que nadie, ni las comadres chismosas, ni los juicios crueles, ni las llamas del odio, podría destruir. Una familia. Los primeros rayos de sol cortaban la niebla de la mañana cuando el padre Anselmo llegó a la hacienda Santa Cruz. Había pasado la noche ayudando a apagar el incendio en la iglesia y en la casa de doña Inés, y ahora venía a ver con sus propios ojos los daños en la propiedad de Genaro. Lo que encontró lo hizo detenerse en medio del camino. Allí, sentados en la hierba húmeda de rocío, estaban Genaro Méndez y María del Carmen Fernández, ella cubierta de hollín, él con el rostro marcado por el humo, con 3 niños durmiendo entre ellos. Pedrito estaba acurrucado en el regazo de María del Carmen como un gatito, con la cabecita en su hombro. Teresita dormía recostada en Genaro, pero con una de las manos sosteniendo la falda de María del Carmen. Y Antonio estaba atravesado en los regazos de los dos, como un puente humano uniendo a aquellas 2 personas. El padre era viejo, había visto muchas cosas en la vida, pero aquella imagen lo tocó de una manera que no esperaba. No era solo cansancio lo que veía en aquellos 2 adultos, era algo más profundo, era paz en medio del caos, era certeza en medio de la destrucción. «Buenos días», dijo en voz baja, para no despertar a los niños. Genaro levantó la vista. «Padre Anselmo, la iglesia fue alcanzada, pero no destruida. Lograremos recuperarla». El padre miró hacia la casa principal, mitad de ella ennegrecida por las llamas, parte del techo destruido. Y aquí, los cuartos de los niños se salvaron. El resto, Genaro se encogió de hombros, pero había un cansancio profundo en el gesto. «El resto es madera y teja. Nosotros reconstruimos». El padre notó el nosotros. Notó cómo Genaro miró a María del Carmen cuando dijo eso, y cómo ella asintió levemente con la cabeza, como si fuera natural que ella estuviera incluida en aquel nosotros. «Padre», dijo María del Carmen en voz baja, «necesito hablar con usted sobre cosas que pasaron». «Lo sé», dijo el padre gentilmente. «La comadre Josefa pasó por la iglesia anoche, antes del incendio. Ella lo contó, a mí y a medio mundo». María del Carmen cerró los ojos, y Genaro vio el dolor atravesar su rostro. «¿Y usted vino aquí para...?» comenzó ella, con la voz temblando. «¿Para decirme que no soy más bienvenida en la iglesia? ¿Que soy pecadora? ¿Que vine aquí?», la interrumpió el padre, sentándose en la hierba al lado de ellos, «para decirte que eres humana.
que erraste cuando eras prácticamente una niña, que pagaste un precio terrible, y que Dios, a diferencia de algunas personas que se dicen cristianas, sabe la diferencia entre un error cometido en desesperación y un corazón genuinamente malo. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas por el rostro de María del Carmen. Genaro extendió la mano libre, la otra sostenía a Teresita, y tomó la de ella. «Soy padre desde hace 42 años», continuó el viejo, mirando al horizonte donde el sol nacía, tiñendo todo de dorado. «Ya oí confesiones de todo tipo, ya vi gente hacer cosas terribles por codicia, por crueldad, por puro placer en causar dolor. Y también ya vi gente hacer cosas equivocadas por miedo, por desesperación, por no ver otra salida». Se giró hacia María del Carmen. «Tú no eres mala, hija mía. Fuiste una niña asustada que tomó una decisión terrible y cargaste esa cruz sola por 12 años. Pero ¿sabes lo que vi anoche? Vi cómo arriesgabas tu propia vida para salvar a 3 niños que ni son tuyos. Vi coraje, vi amor, vi redención». «Padre», sollozó ella, «no puedo decir que lo que hiciste hace 12 años estuvo bien», dijo él honestamente. «Sería mentira. Pero puedo decir que ya pagaste, ya sufriste, ya te arrepentiste. Y ahora necesitas aprender a vivir de nuevo. Necesitas aceptar que Dios perdona, incluso cuando nosotros no logramos perdonarnos a nosotros mismos». Genaro se aclaró la garganta, emocionado. El padre era conocido por su rigidez, por su fe inquebrantable, por sus palabras duras cuando era necesario. Pero allí estaba él, ofreciendo misericordia donde los cristianos del pueblo ofrecían apenas juicio. «El pueblo va a hacer escándalo», continuó el padre, ahora mirando a Genaro. «Ya lo están haciendo. Pero voy a dejar muy claro en la misa del domingo, quien juzga en vez de tener compasión, quien condena en vez de acoger, quien esparce odio en nombre de Dios, ese no conoce a Dios de verdad». «Gracias, padre», dijo Genaro, con voz ronca. El viejo padre se levantó, limpiando la sotana. «Ahora voy a volver al pueblo. Hay trabajo por hacer. Pero antes», puso la mano en la cabeza de María del Carmen en un gesto paternal. «Eres bienvenida en la casa de Dios, hija mía. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. Y cualquier persona que diga lo contrario tendrá que pasar por encima de mí». Se alejó, dejando a los 2 solos nuevamente con los niños durmiendo. El sol estaba más alto ahora, caliente, prometiendo un día abrasador. De lejos venían voces, los trabajadores de la hacienda llegando, horrorizados con los daños, listos para ayudar en la reconstrucción. «Genaro», dijo María del Carmen en voz baja, «no puedo quedarme aquí, no puedo. Esto te va a destruir, tu reputación, tu nombre, tus negocios. Cuando la gente sepa...». «Ya saben», dijo él con calma. «Josefa se aseguró de eso. ¿Y sabes qué descubrí? Que no me importa tanto como pensé que me importaría. Pero tus hijos...». «Mis hijos», miró a los 3 niños durmiendo. «Casi mueren ayer. Y la persona que los salvó fuiste tú. ¿Crees que me va a importar lo que las comadres chismosas tengan que decir después de eso? Pero cuando crezcan, cuando escuchen las historias, entonces les contaré la verdad», dijo Genaro, mirando directamente a sus ojos. «Les contaré que eras una niña de 16 años, que fue usada y abandonada, que tomó una decisión desesperada y pagó un precio terrible. Les contaré que cargaste ese dolor sola por 12 años, y les contaré que cuando viste a 3 niños en peligro, no lo pensaste 2 veces antes de arriesgar la vida para salvarlos. Y entonces les preguntaré, ¿quién es la persona de verdad? ¿La niña aterrorizada de 16 años o la mujer valiente en la que te convertiste?» María del Carmen no podía dejar de llorar. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que ella no osaba nombrar aún, pero que estaba creciendo en su pecho como una planta terca brotando en suelo árido. Pedrito se movió en su regazo, abriendo los ojitos. Cuando vio dónde estaba, aún en los brazos de ella, sonrió. Aquella sonrisa desdentada, inocente, que no cargaba ningún juicio.
Soñé que volabas, dijo, con voz soñolienta. Volabas como pajarito y me atrapabas antes de que cayera. Fue solo un sueño, mi bien. María del Carmen besó su frente. No fue no, insistió Pedrito con la certeza absoluta de los niños. Volaste. Subiste en aquella escalera y me atrapaste. Eres mi ángel. Teresita despertó enseguida, y cuando vio a los dos adultos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se lanzó a María del Carmen, abrazándola con fuerza. Pensé que íbamos a morir, sollozó. Pensé que iba a morir y nunca más iba a ver a mi papá, nunca más te iba a ver a ti. Pero no moriste. María del Carmen sostuvo a la niña, con Pedrito aún en el regazo, Antonio comenzando a despertar. Estás aquí, estás viva, estás segura. Antonio, el más callado de los tres, se sentó y se quedó mirando a María del Carmen por un largo momento. Entonces, con esa seriedad de niño, demasiado viejo para su edad, dijo: «Vas a ser nuestra mamá ahora». El silencio que cayó fue tenso. María del Carmen miró a Genaro, aterrorizada, sin saber qué responder, pero Genaro sonrió, esa media sonrisa suya que raramente aparecía, y dijo: «Eso depende de ella, hijo, pero yo espero que sí». 3 meses pasaron como un soplo de viento en la sierra. La casa principal de la hacienda Santa Cruz fue reconstruida con la ayuda de casi todos los trabajadores de la región. Hombres que respetaban a Genaro, que sabían de su honestidad, de su trabajo duro, vinieron a ayudar. Trajeron madera, tejas, clavos, sudor. Y en 6 semanas la casa estaba en pie nuevamente, incluso mejor que antes, con un cuarto más que Genaro insistió en agregar. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar, dijo. Abones. Pero todos sabían para quién estaba siendo preparado aquel cuarto. María del Carmen continuó viviendo en su casita, continuó cosiendo, pero ahora pasaba los domingos en la hacienda, después los domingos y los miércoles, después casi todos los días. Le enseñaba a Teresita a coser, escuchaba las historias fantásticas de Pedrito, ayudaba a Antonio con los números que tanto le gustaban al niño. Y todas las noches, cuando volvía a casa, Genaro insistía en acompañarla. Conversaban en su porche durante horas, sobre todo y nada, sobre su infancia en la hacienda, sobre los padres que había perdido temprano, sobre la primera esposa que amó, pero que Dios se llevó, sobre sus miedos de no ser lo suficientemente bueno como padre, sobre sus sueños para los hijos. Y María del Carmen, despacio, fue contando también, sobre la madre costurera que la crió sola, sobre el hombre que la ilusionó, sobre los 12 años de culpa y soledad, sobre las noches en que pensó en desistir de todo, pero despertaba al día siguiente y continuaba porque desistir sería admitir que las comadres tenían razón sobre ella. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo Genaro en una de esas noches, sosteniendo su mano en la penumbra del porche. «No soy fuerte», respondió ella. «Solo soy demasiado terca para morir». Él rió, aquella risa grave y rara, y la acercó más. «Entonces seamos tercos juntos». En el pueblo, los chismes continuaron por algunas semanas. Doña Inés reconstruyó su casa y continuó con la lengua venenosa, pero descubrió que cada vez menos personas la escuchaban. Doña Zulma se mudó a la ciudad grande para vivir con una hija, cansada del escándalo del pueblo. Y la comadre Josefa, Josefa descubrió que invadir propiedad ajena y robar documentos tenía consecuencias. Genaro no la denunció a las autoridades, pero dejó muy claro que si abría la boca sobre María del Carmen de nuevo, lo haría. El padre Anselmo cumplió su promesa. El domingo siguiente al incendio, subió al púlpito y dio un sermón que nadie olvidó. Habló sobre la mujer adúltera que Cristo salvó de la lapidación, sobre cómo los fariseos querían condenarla, pero Jesús dijo: «Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Habló sobre misericordia, sobre perdón, sobre cómo juzgar es fácil, pero tener compasión exige coraje. Y al final, miró directamente a las comadres chismosas y dijo: «Si ustedes quieren ser cristianas de verdad, aprendan a amar como Cristo amó.
sin condiciones, sin juicios, sin crueldad disfrazada de rectitud moral. María del Carmen estaba allí, sentada entre Genaro y los niños, y por primera vez en 3 años, levantó la cabeza en la iglesia. No bajó la mirada, no se encogió, estaba allí, presente, entera. Algunas personas giraron el rostro, otras miraron con curiosidad, pero un número sorprendente asintió con la cabeza en saludo. Mujeres que también tenían sus secretos, sus errores, sus dolores escondidos. Mujeres que entendían que la vida no es blanca o negra, sino un montón de tonos de gris complicados. Fue en una tarde de noviembre, con el calor sofocante anunciando lluvia, que Genaro finalmente hizo la pregunta que venía ensayando hacía semanas. Estaban bajo el árbol de mango, el mismo donde María del Carmen había consolado a Teresita meses atrás, observando a los 3 niños jugar en el patio. Pedrito perseguía gallinas, riendo alto. Teresita practicaba las puntadas de costura que María del Carmen le había enseñado, con la lengua afuera en concentración. Y Antonio leía en voz alta para los 2, un libro de historias que le había regalado el padre. ¿Te has fijado cómo han cambiado?, preguntó Genaro. María del Carmen sonrió. Me fijé, Pedrito ya no llora por la noche. Teresita anda con la cabeza más erguida. Y Antonio ríe ahora. Yo no sabía que él sabía reír. Fuiste tú, dijo Genaro simplemente. Tú trajiste vida de vuelta a esta casa. Trajiste vida de vuelta para mí. Ella se giró para mirarlo, y había algo diferente en su forma de ser. Nerviosismo, ansiedad, cosas que ella raramente veía en aquel hombre siempre tan seguro de sí mismo. María del Carmen Fernández, dijo, y su voz estaba ronca. Soy un hombre simple. No sé hacer discursos bonitos, no sé prometer cosas grandiosas, pero sé una cosa. Te quiero en mi vida. Te quiero en la vida de mis hijos. Quiero despertar todos los días sabiendo que estás aquí. Quiero envejecer a tu lado. Quiero... Se detuvo, tragó saliva y sacó algo del bolsillo. Era un anillo simple, de oro, con una pequeña piedra azul engarzada. Era de mi abuela, explicó. Pasó a mi madre. Y ella me lo dejó antes de morir. Dijo que debía dárselo a la mujer que amara de verdad. Las lágrimas ya estaban corriendo por el rostro de María del Carmen. Te amo, dijo Genaro, y las palabras salieron crudas, honestas, sin adornos. Amo tu fuerza, amo tu gentileza, amo cómo eres con mis hijos, amo cómo sobreviviste a todo lo que la vida te lanzó y aún así consigues sonreír. Te amo, María del Carmen. Toda tú, pasado, presente, futuro, todo. Genaro. Comenzó ella, pero la voz le falló. Cásate conmigo, pidió él. No porque necesite a alguien para cuidar a los niños. Sé que no eres niñera. No porque tenga pena de ti. Sé que no necesitas pena. Cásate conmigo porque te amo. Porque tú me amas también. Yo sé que me amas. Porque somos mejores juntos que separados. Cásate conmigo. María del Carmen miró a aquel hombre, grande, fuerte, de corazón aún mayor, que la había elegido, que la había defendido contra el mundo entero, que había mirado lo peor de ella y decidido quedarse. Miró a los 3 niños en el patio, que se habían vuelto suyos en algún momento a lo largo de aquellos meses. Miró a la hacienda, a la casa reconstruida, a la vida que podría ser suya si tuviera el coraje de aceptar. Y por primera vez en 12 años, María del Carmen se permitió creer que merecía ser feliz. Sí, dijo ella con voz firme a pesar de las lágrimas. Sí, me caso contigo. Genaro deslizó el anillo en su dedo, le quedó un poco holgado, pero a ella no le importó y la atrajo para un abrazo apretado, demorado, que hablaba de promesas y recomienzos y amores improbables que nacen de las cenizas. Papá está besando a María del Carmen, gritó Pedrito desde el patio, y Teresita y Antonio dejaron todo para venir corriendo.
Los tres se lanzaron sobre los dos adultos, y allí se quedaron, un nudo de brazos y risas y lágrimas felices, bajo el árbol de mango, mientras el sol de la tarde doraba todo. La boda fue sencilla, en la pequeña capilla reconstruida, con el padre Anselmo celebrando, algunas pocas personas presentes, la tía Mariquita, que lloró durante toda la ceremonia, don Oliverio, que cerró la tienda para asistir, Benita y Quiteria, las lavanderas, algunos trabajadores de la hacienda, y tres niños en la primera fila, vestidos con ropas nuevas que María del Carmen había cosido personalmente, con esmero y amor. María del Carmen usaba un vestido simple de algodón blanco, pero tenía flores en el cabello que Teresita había recogido por la mañana. Genaro usaba el traje que guardaba para ocasiones especiales, el cabello peinado hacia atrás, las manos temblando levemente cuando puso la alianza en el dedo de ella. «Yo los declaro marido y mujer», dijo el padre Anselmo con una sonrisa orgullosa, «y que Dios bendiga esta unión con muchos años de amor y felicidad». Algunas de las comadres chismosas no asistieron. Doña Inés se aseguró de pasar por la iglesia justo a la hora de la ceremonia, con la cabeza girada hacia el otro lado en desprecio obvio. Pero a María del Carmen no le importó. Había aprendido que la aprobación de algunas personas no valía nada, y que la aprobación de las personas correctas valía todo. La fiesta fue en el patio de la hacienda. Mataron 2 cerdos, hicieron frijoles, arroz, carne, yuca frita. La tía Mariquita hizo un pastel de maíz que se derretía en la boca. Hubo guitarra, cantos, niños corriendo, risas altas. Fue simple, auténtico, perfecto. Por la noche, cuando los invitados se fueron y los niños finalmente se durmieron, después de mucha protesta de Pedrito, que quería seguir despierto, Genaro y María del Carmen se quedaron solos en el porche de la casa. «Señora Méndez», dijo Genaro, probando el nombre en la lengua. María del Carmen sonrió. «Todavía suena extraño. Te acostumbrarás». Él la acercó, y ella encajó naturalmente en sus brazos. «¿Eres feliz?». Ella pensó en la pregunta. Feliz. Hacía 12 años. Había pensado que nunca más sería feliz. Había pensado que la felicidad era algo para otras personas. Personas sin pasado, sin errores, sin manchas en el alma. «Sí», respondió. «Y fue verdad. Soy feliz». «Oye, incluso sabiendo que siempre habrá gente juzgando, incluso sabiendo que el pasado nunca se va completamente». «El pasado nunca se va», concordó María del Carmen, mirando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. «Pero aprendí una cosa, el pasado no define quién soy ahora, define de dónde vengo, las cicatrices que cargo, pero no define quién elijo ser de aquí en adelante». Genaro besó la coronilla de su cabeza. «Eres sabia, ¿lo sabías?». «No soy sabia, solo aprendí a la fuerza». Se quedaron allí en silencio cómodo, escuchando los sonidos de la noche, los grillos cantando, el viento en los árboles, el mugido distante del ganado. Era paz, era hogar, era recomienzo. «Genaro», dijo María del Carmen después de un tiempo, «gracias». «¿Por qué?». «Por elegirme, por defenderme, por mirarme y ver más allá de lo que todo el mundo veía, por darme una familia cuando pensé que iba a morir sola, por enseñarme que todavía puedo ser amada». Él giró el rostro de ella hacia arriba, mirándola directamente a los ojos a la luz débil de la lámpara. «Yo soy el que te agradece», dijo, «por traer vida de vuelta a esta casa, por amar a mis hijos como si fueran tuyos, por tener el coraje de recomenzar incluso con miedo, por enseñarme que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero». Se besaron allí, bajo las estrellas, y fue un beso que sellaba promesas. Promesas de días difíciles enfrentados juntos, de juicios ignorados, de amor construido ladrillo a ladrillo, día tras día, elección tras elección. Los años pasaron gentiles. María del Carmen transformó aquella casa en un verdadero hogar. Flores en la ventana, cortinas cosidas a mano, toallas bordadas.
Enseñó a Teresita a coser tan bien que la joven comenzó a hacer sus propias ropas. Enseñó a Pedrito a tener paciencia, a terminar lo que empezaba. Y con Antonio, simplemente estaba presente, escuchando, apoyando, permitiendo que el niño callado fuera exactamente quien era. Genaro continuó trabajando duro en la hacienda, pero ahora volvía a casa con más prisa, porque casa se había convertido en más que 4 paredes y un techo. Se había convertido en el lugar donde María del Carmen estaba, donde las risas de los niños resonaban, donde él era no solo el hacendado, el viudo, el hombre fuerte. Era apenas Genaro, marido, padre, humano. El pueblo, con el tiempo, aceptó. No todos, nunca serían todos. Doña Inés se llevó su rencor a la tumba cuando murió 5 años después, todavía refunfuñando sobre aquella mujer. Pero la mayoría de las personas olvidó los chismes viejos y buscó nuevos para ocuparse. Al final, la vida continuaba, siempre continuaba. Teresita creció y se convirtió en una joven hermosa, dueña de una tiendita de costura en el pueblo, continuando el legado de María del Carmen. Pedrito heredó el amor de su padre por la tierra y se hizo hacendado comprando una propiedad vecina. Y Antonio, el callado, reveló un talento para los números que lo llevó a estudiar en la ciudad grande, volviendo cada fin de semana para visitar a sus padres. Y María del Carmen, ella envejeció al lado de Genaro, con el cabello gris, las manos más callosas pero la sonrisa más ligera. Nunca tuvo hijos de su propio vientre, aquello le fue arrebatado hacía mucho tiempo, pero tuvo 3 hijos del corazón. Tuvo nietos que la llamaban abuela con naturalidad. Tuvo una vida llena, completa, feliz. En una tarde de verano, ya vieja, sentada en el mismo porche donde Genaro había pedido su mano décadas atrás, miró el horizonte dorado y pensó en el viaje. Pensó en la niña de 16 años, aterrorizada, que tomó la decisión más difícil de su vida. Pensó en la mujer de 28 años, humillada y sola, que casi desistió de todo. Pensó en el día en que Genaro rugió como un león para defenderla. Pensó en las llamas que casi se llevaron todo, pero que al final purificaron, reconstruyeron, transformaron. ¿En qué estás pensando?, preguntó Genaro, sentándose a su lado. Él también estaba viejo ahora, con el cabello completamente blanco, la espalda un poco encorvada, pero los ojos aún tenían aquel brillo cuando la miraba. Estoy pensando, dijo María del Carmen, tomando su mano, callosa, fuerte, que sostenía la suya desde hacía tantos años, que valió la pena, todo, cada lágrima, cada dolor, cada noche de miedo, porque me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida. ¿No te arrepientes de nada?, ella pensó honestamente en la pregunta. Me arrepiento del error que cometí cuando tenía 16 años. Siempre me voy a arrepentir, pero aprendí a vivir con ese arrepentimiento. Aprendí que no me define, y aprendí, finalmente, a perdonarme. Genaro apretó su mano. Te amo, María del Carmen, hoy tanto como el día en que te pedí matrimonio, más incluso. Yo también te amo, dijo ella, recostando la cabeza en su hombro. Gracias por haber sido mi león, por haber rugido cuando yo no tenía voz, por haberme protegido cuando yo no conseguía protegerme sola. Se quedaron allí, 2 viejos que habían vivido una vida entera juntos, viendo el sol ponerse sobre la hacienda Santa Cruz. Y cuando la noche cayó, completa y estrellada, entraron a casa tomados de la mano, como siempre hicieron, como siempre harían, porque el amor verdadero no es aquel que nace en condiciones perfectas. Es aquel que nace en medio del caos, de las cenizas, de los juicios, y elige cada santo día continuar creciendo. Es aquel que ruge como león cuando es necesario, y susurra como brisa cuando puede. Es aquel que no desiste, nunca desiste. Epílogo. 20 años después de la muerte de María del Carmen,
que partió tranquila, durmiendo al lado de Genaro en una noche serena de primavera. Teresita abrió un viejo baúl en el ático de la casa de la hacienda. Dentro de él, cuidadosamente guardadas, había cientos de piezas de ropa. Camisas con botones de estrella, vestidos con bordados delicados, pañuelos con iniciales caprichosamente dibujadas, y una carta. Teresita abrió la carta con manos temblorosas. Era de mamá, la madre del corazón, la única que ella realmente conoció. Mi querida Teresita, si estás leyendo esto es porque ya partí. No estés triste. Viví una vida más feliz de lo que jamás imaginé posible. Guarda estas ropas. Cada una de ellas cuenta una historia de recomienzo, de perdón, de amor que nace donde menos se espera. Cuando tus hijos y nietos pregunten sobre mí, cuenta la verdad, toda la verdad. No escondas mis errores, no pintes una imagen perfecta. Cuenta que me equivoqué, que sufrí, que fui juzgada. Y cuenta que encontré a un hombre, tu padre, que me amó a pesar de todo, que me defendió como un león. Y entonces enséñales la lección que aprendí. Nadie es solo su peor día, nadie es solo su mayor error. Somos la suma de todas nuestras elecciones, las malas y las buenas. Y siempre, siempre tenemos la oportunidad de elegir de nuevo. Elige el amor, elige la compasión, elige defender a quien no puede defenderse solo. Elige rugir cuando sea necesario. Con todo mi amor, María del Carmen Méndez. Teresita dobló la carta con cuidado, con las lágrimas corriendo por su rostro. Allá abajo, en el patio, sus propios hijos jugaban, una nueva generación que nunca sabría el sabor de la crueldad que la abuela había enfrentado. Una generación criada con amor, con verdad, con la certeza de que los errores no definen, pero las elecciones sí. Y en aquella casa, construida sobre las cenizas del odio, reconstruida con las manos del amor, la historia de María del Carmen y Genaro continuaría siendo contada, generación tras generación. Una historia de leones que rugen, de mujeres que sobreviven, de amores improbables que se vuelven eternos. Una historia del interior, verdadera, dolorosa, hermosa. Una historia de todos nosotros. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia. Y cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Déjalo en los comentarios. Y no te pierdas el próximo video. Hay muchas historias emocionantes por venir. Hasta entonces.